Bueno, un saludo de gracia y paz a todos los oyentes de este canal. El día de hoy, pues, se iba a realizar un debate con Ángel García sobre el tema, ¿cuál es la cláusula? ¿Cuál es la correcta traducción de la cláusula de Juan 1:1:6? Pero pues no pudo, pues Ángel García, pues no y me informó a través del moderador que pues que no podía presentarse al debate, ¿sí? A pesar de que pues se le había anunciado con tiempo, ¿no? ¿Mm? Se le había anunciado con tiempo, eh, se le dijo hace como 3 días, se le envió pues la información al grupo donde estaba el grupo de debates, pero aún así pues no se pudo presentar, ¿sí? Eh, pues no sabemos los causales porque pues el tiempo y el suceso imprevisto también le acaece a cualquiera, ¿no? Sí. Pues por intermedio del moderador pues informó que estaba por allá instalando unos aires acondicionados en su iglesia, pero bueno, listo, de todas maneras vamos a responderle a toda la audiencia porque a la audiencia pues se informó por varios grupos acerca de este debate. ¿Ja? Eh, Se informó por grupos de Telegram, por grupos de WhatsApp, y entonces también pues se informó, pues Ángel García sabía, miren, aquí tomo un pantallazo, aquí estoy proyectando un pantallazo del momento, ¿sí? En que pues Ángel García pues leyó este mensaje el 7 de junio a las 3:03 p.m. Él estaba informado, él sabía acerca del debate el día de hoy. Pero bueno, listo. Aquí estamos, estoy en compañía del hermano pues Valentín. Hola hermano Valentín, ¿cómo Hola, estás? buenas noches a todos. ¿Sí? ¿Qué tal allá en España? Mi nombre es Valentín Núñez Rivero. Yo estoy aquí en Valencia, concretamente en la comunidad de Burjasó. Encantado estoy de estar aquí acompañando al hermano Henry, que le tengo mucho cariño y respeto, y es una de las columnas de nuestra iglesia local e internacional, de la Iglesia de Dios El Camino, pues una restauración de la verdad. Y en mi conocimiento y experiencia, pues trataré de aportar también a este trabajo que el hermano va a presentar a todos los oyentes. Adelante. Bueno, muy bien, gracias hermano Valentín. Eh, sí, entonces, ¿cuál era la temática del debate? Era pues saber cuál es la correcta traducción de la cláusula Juan 1:1c. Entonces la idea era hacer un análisis lingüístico, semántico, eh, sintáctico, morfológico y gramatical de de este versículo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que ha sido pues muy controversial, ¿no? Sí, hay diferentes posturas, ¿no? Interpretativas y traducciones diversas, ¿no? ¿Mm? Entonces, no hay ninguna escritura bíblica que incite tanta discusión como la de Juan 1:1. ¿Y por qué será? Bueno, una razón principal es que el texto se centra pues alrededor del verbo, del logos o la palabra, ¿m? Que pues la mayoría asocia con Jesucristo y tiene la razón, ¿no? Eh, pues nosotros no tenemos ningún nexo con concilios denominacionales, ¿ah?
de ninguna índole, ¿no? Pero sí tenemos un interés profundo en las Sagradas Escrituras y en lo que ellas significan, ¿no? ¿Mm? Entonces, es muy importante pues hacer este análisis de este pasaje, ¿no? De este pasaje bíblico. ¿Mm? La mayoría de las versiones bíblicas de las Biblias de la cristiandad de hoy en día vierten el pasaje Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Mm? Pero en el griego original todas las letras eran eh, pues del mismo tamaño, a saber, unciales o mayúsculas, ¿ah? En contraste al español donde predominan pues las minúsculas, ¿no? ¿Mm? Esto implica que en su labor los traductores pues ejercen su interpretación al respecto, pues en muchas ocasiones, ¿no? ¿Mm? Eh, es muy importante entender que, ¿sí? Para la mayor parte de la cristiandad, Cristo es objeto de adoración porque lo consideran Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Sí, una doctrina pues católico-romana que ha sido heredada por la mayor parte de las iglesias de la cristiandad, ¿no? ¿Mm? Por otra parte, pues hay un número menor de cristianos que perciben pues a Jesucristo como el Hijo de Dios, subordinado a Dios mismo, como entidad distinta al Dios Todopoderoso, inferior a Dios en posición y poder, ¿no? ¿Mm? Eh, entonces, pues es entendible que la mayor parte de la cristiandad, ¿no? Acepte la doctrina popular de la Trinidad como bíblica. ¿Mm? Mientras que una minoría la rechaza. Entonces, pues en este estudio, que ya no va a ser debate, va a ser un estudio que vamos a hacer junto con mi hermano Valentín. ¿Ah? Sí, vamos hacer que, pues, el análisis de este pasaje de Juan 1:1, particularmente la cláusula Juan 1:1c, ¿no? ¿Mm? Quizás muchos de los oyentes podrían decir, eh, ¿por qué no nos ceñimos al común denominador de la mayor parte de las traducciones? ¿Mm? Bueno, primero que todo, mis estimados amigos y hermanos, sería peligroso asumir la posición de la mayor parte de la cristiandad si ellos están en un error, ¿no? ¿Mm? Eh, bueno, y también, pues, eh, también debemos tener en cuenta de que nuestra fe debe fundamentarse en, en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, como lo enseña Efesios 2:20, ¿cierto? Entonces, si bien este es un estudio lingüístico y tenemos que citar a autores y expertos en el idioma griego, koiné, kiné, como lo llaman algunos, también entendemos eh, que pues los eruditos tampoco son infalibles, ¿no? ¿Mm? Ni tampoco no son inmunes a la tradición humana, ¿no? Sí. Puede ser que un erudito sepa mucho de una lengua, del estudio de una lengua, pero si tiene su sesgo religioso preconcebido, pues ese sesgo religioso puede influir en las traducciones bíblicas, ¿no? ¿Mm? ¿Cierto, hermano Valentín? Entonces, pues... Sí, sí, correcto. Entonces, pues, por eso es necesario, pues, hacer este estudio lingüístico, semántico, sintáctico y gramatical. ¿Mm? Le cedo la palabra a mi hermano Valentín por si de pronto quiere agregar algo al respecto. Bueno, yo estaba aquí tomando nota de algunos textos de la Biblia que me vienen a la memoria.
Me viene, por ejemplo, Juan 17:3, Juan 20:17, que lo iremos desarrollando a través del hermano, Primera de Corintios 8:6, Primera de Timoteo 6:16, Apocalipsis 3:12, pues para mí son contundentes. Igualmente hay textos, podríamos llamar mal traducidos o textos espurios, pues como son, por ejemplo, los textos famosos, que los voy a apuntar aquí para que no se me olvide, Romanos 9:5, si no recuerdo mal, y también otro texto controversial, que es, por ejemplo, queridos amigos y hermanos, Tito 2:13, que imagino que el hermano pues también los irá desarrollando. De momento, ese comentario. Paso palabra. Ya, disculpa, es que no había prendido El micro. el micrófono, entonces. ¿Quieres que lo apague yo? Sí, señor, por favor. Bueno, listo, muy bien. Hoy, si bien todos esos textos que el hermano Valentín acaba de mencionar son muy importantes para esclarecer este asunto, sí, el día de hoy nos vamos a centrar, pues, particularmente en Juan 1:1, sí, que era el tema del debate de hoy, ¿no? ¿Mm? Eh, sí, por ejemplo, los textos, algunos textos que mencionó el hermano Valentín son muy significativos, ¿no? Juan 17:3, cuando Jesucristo dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo llamó al Padre el único Dios verdadero. Primera de Corintios 8:4 dice, no hay más que un Dios. Y dos versículos más adelante dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, era entendible que tanto para los judíos como para los cristianos de la iglesia apostólica, pues, el, el, y para nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, el solo Dios verdadero era el Padre, ¿sí? Pero hoy vamos a centrarnos en Juan 1:1. Hay otros textos que son espurios y después los analizaremos. ¿Mm? Los analizaremos en otra ocasión. Pero vamos a concentrarnos, hermano Valentín, en Juan 1:1, ¿no? ¿Sí? Bueno, el diccionario Vine del Nuevo Testamento nos da una gama de definiciones en cuanto a la palabra theos, que es la palabrita que aparece en la cláusula Juan 1:1c. Entonces dice que por ejemplo, en el politeísmo de los griegos denotaba a un dios o deidad, y ahí y aparecen los textos bíblicos, ¿no? Y la B, de ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero, que es el Padre, ¿no? En la Septuaginta, Theos traduce con pocas excepciones a las palabras hebreas, es decir, en la mayoría de casos, la palabra Theos es la palabra griega, o la misma palabra griega de la palabra hebrea Elohim y Jehová, indicando la primera su poder y preeminencia y la segunda su existencia inoriginada, inmutable, eterna y autosustentante. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Sí, es decir, lo que nos quiere decir aquí Vine en su diccionario, que es un diccionario muy reconocido, prestigioso y utilizado por muchos teólogos, apologistas de la cristiandad, es que, pues, la palabra Theos es la misma palabra hebrea Elohim. Pero, ¿qué significa Elohim? ¿Sí? Bueno, ya sabemos que Elohim es la misma palabra griega Theos, ¿no? Esa palabra hebrea tiene múltiples significados, es decir, es polisémica. ¿Ah? Y
esos significados se deben traducir de acuerdo al contexto del pasaje bíblico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Nueva Concordancia Bíblica de Strong, la página 35, tenemos las siguientes definiciones. Dioses, en el sentido ordinario, pero especialmente que se usa en plural, así especialmente con el artículo, del Dios Supremo. Fíjate, otra traducción es Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma diferente a magistrados, algunas veces como superlativo, ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Muy importante lo que está haciendo el hermano Valentín, mostrando la lupa, ¿no? La lupa, ¿sí? De la gama de significados, ¿no? Entonces aquí podemos notar que dentro de esta variedad o amplia gama de significados tenemos dos significados que son atributivos o cualitativos, ¿sí? Que son poderoso y grande. ¿Ah? Entonces, muy importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Ah? Dos significados atributivos dentro de el campo semántico de la palabra Elohim, que es la misma palabra griega Theos. Tener eso en cuenta, ¿no? Para el análisis que vamos a realizar. Bueno, entonces aquí tenemos Juan 1.1, ¿sí? Juan 1.1, la cláusula A. Juan 1.1 consta de tres cláusulas, ¿sí? Vamos a analizar la cláusula A. Dice enagé, enjologos, ¿sí? Entonces dice, aquí tenemos un complemento circunstancial de tiempo, en principio. Y este es el predicado verbal junto con el, pues aquí tenemos el verbo, ¿no? Era un verbo imperfecto, activo, indicativo, ¿sí? Era. Y después tenemos el sujeto de la oración. En el sujeto de la oración, aquí tenemos el artículo o, y la palabra logos, que puede ser traducida como logos, palabra o verbo. La mayoría de las Biblias contemporáneas, pues, lo traducen como verbo, pero cualquiera de esas tres traducciones es aceptable, ¿sí? Desde un punto de vista semántico. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, no? En el análisis de esta cláusula, ¿no? Entonces, de acuerdo pues a la estructura gramatical del griego, es muy importante hacer un análisis sintáctico para poder pues comprender muy bien y entender las razones por las cuales que llevaron a los traductores a traducir de la forma como aparecen en las Biblias contemporáneas. Aquí el sujeto tiene un núcleo, que es logos, ¿sí? Y el núcleo del sujeto tiene su artículo. Entonces, muy importante, pues, entender esto, ¿no? Pues, aquí tenemos, pues, el caso nominativo. Sabemos que en griego, pues, hay diferentes casos que debemos tener, pues, en cuenta. El caso nominativo es cuando pues aquí tenemos el sujeto como el sujeto de la oración, ¿no? El sujeto se está hablando del hologos, ¿no? Pero algunas personas dirán, bueno, pero ¿por qué se dice al revés, no? Bueno, son estructuras gramaticales del griego. El griego era muy flexible en cuanto, pues, a la composición o la escritura, ¿no? Al igual que el español, ¿no? Y entonces aquí el sujeto hologos es la palabra de la que se dice algo. Y aquí tenemos el predicado verbal,
que es la palabra o grupo de palabras que expresan lo que se dice, pues, del sujeto también, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, vamos al análisis. ¿Algo que agregar, hermano Valentín, de pronto, en cuanto al análisis de la cláusula Juan 1.1? ¿Sí? Vamos a enfocarnos y centrarnos en esto para poder, o alguna pregunta de pronto que tengas al respecto. Prende el micrófono, por favor. Digo que muy bien, hermano, que estoy escuchando. Yo he de Listo. reconocer públicamente y sinceramente que de griego, pues prácticamente, como dicen los andaluces en España, ni papa. Pero confío plenamente en la guía y dirección de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu, utilizando pues el sentido común y el razonamiento y la lógica. ¿No? En principio es lo que digo. Estoy tomando buena nota de todo, ¿no? Bueno, muy bien, Adelante. hermano. Listo. Aquí de pronto, bueno, en el griego se llama artículo simplemente, no artículo definido. ¿Por qué? Porque pues resulta que en griego no existe el artículo indefinido. Entonces, pues de acuerdo a Daniel Wallace, ¿ah? Pues él simplemente se le llama artículo. Aquí yo escribí artículo definido, pero es artículo, ¿no? No hay artículo indefinido y lo vamos a ver mencionar posteriormente. Bueno, posteriormente vemos la segunda cláusula, la cláusula Juan 1.1, cláusula B, ¿sí? Aquí tenemos la frase kai logos en prostontheon. ¿Mm? En el análisis sintáctico y gramatical, vemos que aquí tenemos un nexo coordinante, ¿sí? ¿Mm? Es decir, una partícula que une dos oraciones. Entonces, esta oración en argenjo logos, ¿sí? Hijo logos en prostontheon es unido mientras, por medio de ese nexo coordinante. ¿Mm? Cae. ¿Ah? Bueno, después tenemos aquí el sujeto de la oración, ho logos, ¿sí? Fíjense muy bien que en la cláusula A, el hologos, aunque es el sujeto de la oración, iba al final, ¿no? Pero aquí, pues va al inicio de la oración. Entonces, eso demuestra una flexibilidad en el griego kineo, koine. ¿Mm? Y bueno, aquí vemos el verbo imperfecto. El verbo imperfecto es era y el verbo estaba, ¿sí? O era también, porque es un verbo imperfecto continuativo, progresivo, ¿sí? Y al final una frase preposicional que consta de la preposición pros, que puede ser una preposición de acompañamiento, ¿ah? O también una preposición de dirección, ¿no? Pros, ton, theon. ¿Mm? Entonces, pues muy importante pues entender esto a la luz del contexto bíblico, ¿no? ¿Mm? Sí, aquí vemos el predicado verbal. Bueno, aquí anteriormente en la cláusula A teníamos el caso nominativo, ¿no? Sí, el sujeto de la oración, porque hologos es el sujeto de la oración. Pero aquí, aunque el hologos es el sujeto de la oración, pero aquí el ton es un artículo. Dirán, algunos dirán, pero ¿por qué no se utiliza aquí oh, luego el artículo no es el, bueno, para las personas que de pronto no tienen un conocimiento básico del griego, quiero decirle que es dependiendo de los diferentes casos. Por ejemplo, en el caso nominativo, entonces tenemos el artículo ho, y en el caso acusativo, eh,
que significa que esta oración es el objeto directo de o esta frase es el objeto directo de la oración, ¿no? ¿Ah? Entonces, porque es la persona que recibe la acción del verbo realizada por el sujeto, ¿sí? Muy importante, pues, entender esto, ¿no? Y entonces, así tenemos tonceón, pero tonceón significa estaba con el Dios, ¿sí? Y recordemos que ahorita, de acuerdo pues al diccionario Vine y también a la nueva concordancia de Strong, la palabra theos aquí tiene aquí está con la desinencia morfológica theon, sí, no interesa porque es de acuerdo pues al caso acusativo, sí. Cuando es nominativo es ho theos, pero cuando es acusativo es ton theon, ¿sí? Pero significa el Dios supremo, el Dios supremo. De acuerdo, pues, a la mayoría de o gran parte de los eruditos de griego, por no decir todos, cuando un sustantivo está acompañado del artículo, ¿sí? Como es, en este caso, ton theon se refiere a una persona definida, ¿sí? En este caso, el Dios supremo, porque dice, y el Logos estaba con el Dios, o el Dios supremo, o el Dios todopoderoso, ¿ves? ¿Ah? Entonces, o también se podría traducir, y el verbo estaba hacia el Dios. ¿Ah? Entonces, muy bien, ¿ves? Entonces, aquí estamos haciendo pues este análisis sintáctico. ¿Ah? Muy bien. Sigamos entonces con la cláusula Juan de Juan 1.1c, que era el tema del debate que tenía el día de hoy con Ángel García, quien no se presentó pues al debate, ¿sí? Bueno, muy bien. Y aquí tenemos la cláusula Juan 1.1c. Kaitheos en hologos. Kaitheos en hologos. Aquí tenemos otro nexo coordinante, que significa en español y. Sí, y ese nexo coordinante pues está agrupando pues las dos cláusulas, la cláusula B y la cláusula C, ¿no? Sí. Dice, y theos en hologos. Aquí vamos a hacer el análisis respectivo, ¿no? Dice theos. Aquí notamos que la palabra theos es anatrosa. ¿Qué significa anatroso? Anatroso significa que no tiene artículo. No tiene artículo definido. Entonces, pues por eso, pues según la gramática griega es anatrosa, no tiene artículo, ¿sí? Y de acuerdo, ahorita vamos a ver lo que dicen diferentes eruditos en cuanto pues a la explicación que estoy dando. De acuerdo pues a Daniel Wallace, Philip Harner, ¿sí? Entre otros más que vamos a ver más adelante, cuando un sustantivo o cuando un predicado nominativo es precopulativo, es decir, que va antes del verbo y no tiene artículo, entonces es de carácter atributivo o cualitativo. ¿Ves? Es muy importante pues entender eso, ¿no? Aquí tenemos el predicado nominal, ya vamos a la traducción, ¿sí? Y posteriormente tenemos el sujeto de la oración. El sujeto es hologos. Entonces, fíjense muy bien que hologos, aquí esta cláusula C, ¿sí? Pues aparece hologos. Hologos es el sujeto de la oración y al igual que la cláusula
A pues aparece pues al final, sí, pero no importa, no es, recordemos, el griego tiene flexibilidad, ¿sí? En cuanto a expresar una oración de esta forma, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto, mis estimados hermanos, amigos y oyentes? ¿Ah? Lo que significa, de acuerdo pues a la gramática griega, ¿sí? Es que si va un sustantivo, y vuelvo y lo repito para que quede grabado en la mente y en el corazón, un sustantivo, ¿ah? O un predicado nominal o nominativo, precopulativo, es decir, que va antes del verbo, si carece de artículo, entonces es cualitativo, atributivo. ¿Qué significa esto? Que entonces tenemos que ir, ¿sí? Tenemos que ir a los diferentes significados de la palabra Elohim y Theos, ¿ah? Y tenemos que buscar dentro de ese campo semántico palabras que tengan un significado atributivo o cualitativo, ¿ah? Eh, y, y pues tomar esas palabras para hacer una correcta traducción, una correcta traducción. Aquí tenemos grande y poderoso, ¿sí? Grande y poderoso. Entonces, una correcta traducción de Juan 1.1, la cláusula C sería y poderoso era el verbo, el logos. ¿Mm? También podríamos utilizar la palabra atributiva grande, grande. ¿Mm? Hay un erudito que se llama William Barclay, y William Barclay dice que en una estructura gramatical como esta, cuando obtenemos un predicado nominal precopulativo, ¿ah? Anatroso, es decir, que no tiene artículo, entonces es cualitativo, atributivo, ¿sí? Y el sustantivo se convierte como un sustantivo adjetivizado, ¿no? Sí, que tiene, porque aquí se está hablando del carácter, de la cualidad del logos, ¿sí? ¿Y qué se está diciendo del logos? Bueno, que era poderoso, que era grande. Hay otra posible traducción, fuerte, ¿ves? Pero no el todopoderoso, ¿ah? Porque contradiría pues la cláusula B, en la que se dice que el logos estaba con el Dios. ¿Mm? Entonces, muy claro entender esto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, aquí hace falta el artículo definido. Por lo tanto, la traducción Dios es semánticamente incorrecta. ¿Mm? Pero entonces, algunos se preguntarán, pero entonces, ¿por qué la mayoría de Biblias de la cristiandad lo traducen de esa forma? Bueno, ahí volvemos al sesgo religioso, al concepto que tienen muchos traductores, ¿no? Muchos traductores se dejan influenciar por su sesgo, por lo que ellos creen, ¿m? Y no por lo que realmente, o la traducción correcta del griego, pues al español, ¿sí? Entonces, esta traducción sería incorrecta, ¿ah? Incorrecta desde un punto de vista semántico, sintáctico y gramatical, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el que está con otro no puede ser ese otro. Aquí dice, y el verbo estaba con el Dios supremo. Y si traducimos aquí, y Dios era el verbo, entonces el que está con otro no puede ser ese otro, ¿cierto? ¿Sí? Si traducimos Dios, ¿sí? O si aceptáramos la traducción Dios, entonces estaríamos contradiciendo la cláusula anterior, ¿no? Donde se dice que el verbo estaba con el Dios, o logos en prosonfeón. ¿Ven? Muy importante, pues, comprender esto. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos
las tres cláusulas que acabamos de analizar en argen ho logos, kai ho logos en proston theon, kai theos en ho logos. Ya analizamos desde un punto de vista gramatical y sintáctico y semántico también, por cuanto que analizamos también los diferentes y los múltiples significados de la palabra theos, y que es la misma palabra hebrea Elohim del Antiguo Testamento, y son polisémicas, tienen múltiples significados. Siempre debemos ir al contexto, ¿sí? Del pasaje, ¿sí? Si está en conflicto con el contexto, entonces la traducción es incorrecta. Y traducir, y Dios era la palabra, está en conflicto con la cláusula B, porque dice que el verbo estaba con el Dios. ¿Algo que agregar, hermano Valentín? O pronto quiera preguntar con respecto a esto. De todo lo antedicho, yo cada vez que leía este texto en Juan 1.1, en la tan afamada Biblia, voy a decir protestante o evangélica, que a fin de cuentas es lo mismo. Juan 1.1, yo veía ahí a dos seres. Digo, o sea, dos seres no pueden ser uno. O sea, tienen que ser dos seres distintos. Son dos Pues en este caso, nuestro Señor Jesucristo y el Padre. No puede decirse y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo creo que eso entra en una total irracional e ilógica razonamiento. O sea, no puede ser dos y a la vez ser uno. No sé si me estoy explicando. Claro, claro, hermano Valentín, y aquí también la palabra hologos, mire, fíjate que el logos también tiene el ho, entonces se refiere a una identidad, no a un pensamiento, como enseñan también algunos por ahí, de que el logos es un pensamiento, otros dicen que es la Torá, eso es falso, ¿sí? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto en Apocalipsis que se habla del verbo de Dios, ¿no? Capítulo 19. Y capítulo 19 se habla del verbo de Dios, ¿no? Entonces, muy importante, pues, traerlo a colación para entender de que sí, aquí se está hablando de dos personas, ¿no? Dos seres espirituales, ¿no? Sí, del Dios Supremo y del Logos, ¿no? Sí. Entonces, Y aquí me surge otro, ¿sabe, hermano? Aquí me surge otro planteamiento. Que se podría hacer uno o cualquier otra persona, ¿no? Yo estaba escribiendo aquí como tipo pregunta. En el principio, dice, ¿habla de la preexistencia de Cristo o que ese principio se puede presentar sin principio en un estado de igualdad y coeternidad con el único verdadero Dios? No tendría sentido tampoco, ¿no? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, hermano. Sí, muchos utilizan este pasaje, la cláusula A, en Argenjo Logos para decir, mire, si ve, Jesucristo es coeterno con el Padre, ¿sí? Lo que demuestra este pasaje es que sí, Jesucristo es preexistente, tenía una vida prehumana, ¿no? ¿Sí? Estaba en el principio con el Padre, ¿sí? Pero muchos apologistas y teólogos con su concepto trinitario entonces asumen de que no, ahí se está hablando desde la eternidad, el verbo estaba con el Padre en la eternidad, ¿cierto? Pero resulta y acontece, ¿sí? Que por ejemplo en Apocalipsis capítulo 3, el verso 14, dice lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿sí? El principio, entonces Jesucristo así tuvo un principio, ¿no? Y eso se puede contrastar con Colosenses 1:15, donde se habla de que Jesucristo es el primogénito de toda creación, y primogénito es la palabra prototokos.
que significa el primer engendrado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchos con su preconcepto trinitario, entonces tratan de argumentar de que no, mire, ¿sí ve? Es decir, que el verbo estaba en la eternidad con ¿sí ve? Con el Padre, ¿cierto? Pero es que aquí está hablando desde el principio del verbo, ¿cierto? En el principio era el verbo, ¿sí? Fíjate que el verbo, es decir, se está hablando desde el logos, aquí junto con el Padre, por supuesto, pero el protagonista aquí es el logos, es decir, se está hablando de un origen del logos. Si lo contrastamos con Apocalipsis 3:14 y Colosenses 1:15, ¿sí? Realmente muchas gracias por hacer esa pregunta porque eso ayuda a entender muy bien, pues, este pasaje, ¿no? Sí. Y, eh, y también, volviendo a lo anterior, entonces también es claro que el holólogo se refiere a una identidad, no a un pensamiento, ni mucho menos a la Torá, como enseñan algunos, ¿no? Se refiere a un ser espiritual que estaba con el Dios supremo, ¿cierto? Y ese ser espiritual es el logos, ¿cierto? Sí, pero no puede traducirse y Dios era el logos, porque estaría contradiciendo la cláusula anterior. ¿Mm? Bueno, muy bien, ahora sí vamos con los eruditos en griego koiné. Recordemos que los eruditos no son infalibles tampoco, pero sí es bueno oír, pues, comentar lo que dicen algunos expertos en griego koiné en cuanto a, pues, la cláusula eh, de Juan 1:1c, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Entonces, yo estuve leyendo un artículo que se llama Una regla definida para el uso del artículo en el griego en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Estuve leyendo este artículo en inglés y en español, ¿sí? Yo soy docente de idiomas, y también soy docente en lingüística, semánticas, morfosintaxis, gramática, ¿sí? Y en literatura también. Entonces, estuve leyendo este artículo y lo traduje, ¿sí? Para compartirlo, pues, con las personas que quieran, que de pronto no saben inglés, no tienen dominio del inglés. Entonces, para que tengan la oportunidad de leerlo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que dice Ernest Colwell? Ernest Colwell, que fue el que escribió este artículo, primero dice que los sustantivos eh, predicativos tienden a omitir el artículo, primero, ¿no? Y segundo, que los sustantivos predicativos ¿sí? Ocurren con el artículo en proposiciones convertibles. Eso ya lo voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces, yo estuve leyendo y el autor de este artículo, Ernest Colwell, ¿ah? Por cierto, pues él nació en el año 1901 y murió en el año en que yo nací, en 1974. Pues él dice lo siguiente, mire, que el sustantivo que precede al verbo es definido y normalmente no contiene artículo. Y él muestra muchos ejemplos en el Nuevo Testamento donde aparecen oraciones o frases después del verbo copulativo y antes del verbo, ¿sí? Es decir, estoy hablando de predicados nominativos, ¿no? Y entonces él claramente, él muestra, ¿no? Él dice, mire, después del verbo siempre hay un artículo, pero antes del verbo, mire, en oraciones incluso parecidas no aparecía el artículo detrás del sujeto, ¿no? O del sustantivo, ¿ves? Entonces, bueno, muy bien. No vamos a ir a todos esos ejemplos para no desviarnos del tema, pero sí sería muy bueno que los oyentes pues leyeran este artículo, ¿sí? El artículo, una regla definida para el uso del artículo en el Nuevo Testamento.
griego, ¿sí? Y el segundo sustantivo no debe traducirse como indefinido cualitativo solo porque no tenga artículo. Entonces el contexto determinará si es definido o indefinido, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a analizar el canon de Caldwell, ¿sí? Él dice que el sustantivo que precede al verbo es definido, ¿sí? Y normalmente no contiene artículo. Muchos estudiosos de gramática se ciñeron pues a esta primera regla de Caldwell, sí, y dijeron, no, si ve, entonces, pues, hay que entender que como este sustantivo, ¿ah? O este predicado nominativo es precopulativo, es decir, que está antes del verbo, del verbo in me, ¿sí? Aquí en la conjugación. Entonces, no tiene artículo. Entonces, lo que Caldwell decía es que aunque no apareciera el artículo, teníamos que imaginarnos un artículo tácito, es decir, un artículo imaginario que no está ahí, pero que el traductor al momento de traducir al español tenía que hacerlo. ¿Sí? Entonces, si aplicáramos esta regla, caeríamos en el modalismo sabeliano. ¿Sí? De hecho, mis estimados hermanos, esta primera regla de Caldwell es la que utilizan muchos teólogos y apologistas modalistas sabelianos. Sí, que yo de cariño les digo modalistas sabelianos Jesús solo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta regla tiene su falencia? Bueno, porque si dijéramos esto, de que este artículo es un artículo tácito imaginario que no está ahí, pero que se debe poner al traducirlo a otro idioma, en el caso del español, porque según la regla de Caldwell, pues el predicado nominativo es anatroso, entonces, pero sin embargo hay que poner el artículo ahí. Entonces caeríamos en el modalismo sabeliano y entonces mi Ángel y este servidor saldríamos del ring, ¿cierto? Porque entonces, pues los modalistas sabelianos tendrían la razón, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que la regla de Caldwell no se queda ahí solamente. La regla de Caldwell, bueno, antes de decir lo siguiente, me acordé de algo. Esta regla de Caldwell no tiene aplicabilidad de un 100%. Sí, tiene muchísimas excepciones. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo. De Hechos 10:38 en la parte final. Por ejemplo, aquí aparece Joseos en Metotón, ¿sí? Entonces, fíjense que este theos está antes del verbo verbo precopulativo, ¿cierto? En mí, es decir, aquí en la conjugación en. Pero aquí no es anatroso. Aquí este sustantivo no es anatroso por cuanto tiene el artículo definido, ¿cierto? Entonces, pues esa primera regla de Caldwell tiene pues sus caídas o sus falencias en cuanto a esto, porque no siempre es como decía Caldwell. Hay muchos ejemplos en que sí hay aplicabilidad, pero hay otros cuantos en que no. ¿Ven? A ver, ahora la segunda regla del canon de Caldwell. Dice, el sustantivo no debe traducirse como indefinido cualitativo solo porque no tenga artículo. ¿Sí? Eso fue lo que ignoraron. Pues muchos de los estudiantes del griego, ¿ah? De la época de los 70, 80, hasta los 90 y hoy en día, ¿sí? Es que la regla no se queda ahí en la primera, hay una segunda. El sustantivo no debe traducirse como indefinido cualitativo solo porque no tenga artículo. Contexto.
Fíjate que Caldwell habla de un contexto. El contexto determinará si es definido, ¿sí? Es decir, que si se debe traducir como Dios indefinido, un Dios o cualitativo poderoso, o como han traducido otros traductores divinos, ¿no? ¿Ah? Bueno, bueno, aquí dice, y era el verbo. Entonces, un Dios era el verbo. ¿Ah? Un Dios era el verbo. Por eso, basándose, fundamentándose en esta segunda regla, muchos traducen un Dios era el verbo. Pero ahí hay un problema. Si aplicáramos esta regla, caeríamos en el monoteísmo monólatra. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un Dios grande y un Dios pequeño, ¿cierto? ¿Sí? Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Sí es un ser espiritual poderoso. La segunda persona más importante del universo, ¿cierto? Pero no lo podríamos, no se podría catalogar o clasificar o listar dentro de la categoría de dioses. ¿Sí? Recordemos que el texto que señaló el hermano Valentín al principio, ¿no? ¿Sí? De 1 Corintios 8:6, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, ¿cierto? Entonces, pues esta traducción es semánticamente incorrecta también. ¿Mm? Es incorrecta esta traducción. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaríamos clasificando, listando a Jesucristo dentro de una categoría de dioses. ¿Ves? Y Jesucristo es el monogenés. Es el único en su especie, el único en su género. Esa es como lo traducen los mejores lexicógrafos, ¿sí? La palabra monogenés, único en su especie. Entonces, un Dios ahí, esa traducción no tiene cabida, ¿sí? Sin embargo, algo que me llama la atención, mis estimados hermanos, ¿ah? Algo que me llama la atención es que hay una lista de Biblias trinitarias o de traductores trinitarios que apoyan la traducción el verbo era un Dios. ¿Ah? Sí, yo tengo que ser honesto porque pues al investigar este tema, pues, o al estar investigando este tema durante mucho tiempo, pues me he dado cuenta de esto, ¿no? Sí, hay muchas Biblias que traducen y la palabra fue un Dios, como por ejemplo la Newcom de 1808, ¿sí? Hay algunos que acusan no, es que la versión Nuevo Mundo, y se casan con la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que es la única que traduce el verbo era un Dios. Pero fíjense que muchísimo tiempo antes de que se hiciera esa traducción, ya muchas Biblias de autores trinitarios, de traductores trinitarios ya traducían un Dios. Newcomb, 1808, John Samuel Thompson, el Montesorán o la historia de Evangelio de acuerdo con los 4 evangelistas Baltimore, publicado por el traductor, 1829, la versión revisada, mejorada y corregida, también la traduce igual que la versión Nuevo Mundo, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo traducido del griego, 1694, imagínense, hace tantos siglos, hace 4 siglos y medio ya se traduce, ya pues una Biblia lo traducida así. Abner Milan, el Nuevo Testamento en griego e inglés, 1822. Y un Dios era la palabra, Robert Young, 1885. El Belsham, 1809. La Teología Final, volumen 1, Nueva York. Sawyer y compañía, 1879. Mejor dicho, una infinidad de Biblias. También dice la publicación alemana 1901, International Bible Translators. Thomas Donson, 1794. Dice Lan Carpenter, el unitarismo con los evangelios.
y la palabra era un Dios. También Andrews Norton, Cambridge, Brown, Shattuck and Company, 1833, y el Logos era un Dios en los comienzos de la cristiandad, volumen 1, en la subida de religión, 1903, y la palabra marcial era un Dios, siglo XXI literal, y un Dios era la palabra, George William Horner, la versión copta del Nuevo Testamento, 1911. Yo estoy citando esto no porque esté de acuerdo con esa traducción, sino que irónicamente, pues, los trinitarios siempre, pues, se van en contra de una sola versión, ¿sí? De los testigos de Jehová, de la versión Nuevo Mundo, y mire, hay 15 versiones más que la traducen de la misma manera. Entonces, para que se den cuenta que no todas las versiones bíblicas traducen el verbo era Dios, hay otras que lo traducen diferente, el verbo era un Dios, ¿sí? Ahora, hay una lista, bueno, es decir que lo que quiero dar a entender es que hay otras Biblias, aparte de la versión Nuevo Mundo, que lo traducen de una manera indefinida, ¿sí? Indefinida, ¿cierto? Y hay otra lista de Biblias trinitarias que apoyan la traducción en forma cualitativa. El verbo era divino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y fue el mismo una persona divina. Aquí está la Biblia para que ustedes investiguen también, ¿sí? Edward Harwood, Londres, 1776. El verbo fue un ser divino. La Biblia, la du Centenaire, l'Evangélie selon Jean, está en francés, por Maurice Gogol, 1928. La palabra era divina. El Gospel, una traducción americana, 1939. El Logos era divino, la Biblia de Moffat, 1972. Y un Dios, o sea, un ser divino era la palabra. Comentario sucinto de la Santa Biblia, 1885. La palabra era deísta, o la palabra era divina, por el Evangelio de Historia, 1900. La palabra era una persona divina, por una paráfrasis en el Evangelio de Juan, Londres, y la palabra era naturaleza divina. La literatura del Nuevo Testamento, Nueva York, Columbia University Press, 1932. Y un Dios o de una clase divina era el verbo, ¿sí? Y aquí, pues, está en otro idioma, 1975. La palabra era un ser divino, versión del erudito Los Cinco Evangelios, 1993. La palabra era por sí misma un ser divino. El Kurstach, Nuevo Testamento, 1907. El verbo era de clase divina. El Leader Brown, profesor de teología del Nuevo Testamento, 1945. El verbo era de clase divina. Friedrich Pfafflin, el Nuevo Testamento, 1949. La palabra del mundo fue un ser divino, Smith, 1960. Lo vierte de la misma manera William Temple, arzobispo de York, lecturas en el Evangelio de San Juan, Londres, Macmillan, 1933. Y la palabra era divina. Erwin Edward Stringfellow, profesor de idioma del Nuevo Testamento y literatura universal, 1943. Y el Logos era divino, un ser divino. Robert Harvey, profesor del idioma del Nuevo Testamento y literatura, Westminster College, Cambridge. Jesús histórico en el Nuevo Testamento, Londres, Prensa, Movimiento Estudiantil Cristiano, 1931. Entonces, muy interesante, ¿ves? Que algunos traductores tradujeron la cláusula de Juan 1.1c de forma indefinida, como lo hace la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Miren todas estas otras 15 versiones. Y otros lo tradujeron de manera cualitativa, ¿sí? Como todas estas 17 Biblias que acabo de mencionar. Hay otra lista de Biblias no trinitarias que apoyan la traducción. El verbo era poderoso. Por ejemplo, la Biblia israelita nazarena, ¿sí? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con el todopoderoso y el verbo era poderoso, ¿sí? Es decir, un significado atributivo. La Biblia Reina Valera Restaurada 2011 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con el todopoderoso y el verbo era poderoso, ¿sí? Entonces estas dos Biblias se ciñen pues a los
significados atributivos de la palabra theos dentro de su campo semántico, ¿sí? Si usted me pregunta a mí particularmente, yo estoy de acuerdo con esta traducción, estas dos traducciones, ¿cierto? Quizás dirán, bueno, pero es que la mayoría traduce el verbo era Dios, o divino, pero no siempre la mayoría tiene la razón, ¿cierto? Recordemos que los eruditos, bueno, si bien es importante, pues, en un estudio lingüístico citar autores y eruditos del griego koiné, ¿sí? Pues no tienen la última palabra. La palabra la tiene, es el contexto, la última palabra la tiene es el contexto. Y en el contexto no podemos traducir Dios, porque contradice la cláusula B, que el verbo estaba con el Dios supremo. No podemos traducir un Dios porque estaríamos diciendo que Jesucristo es un Dios, ¿sí? De una categoría similar a otros. ¿Ves? Entonces, no podríamos traducir divino porque si fuera divino sería theos. Theos, no theos, ¿sí? Estaría el adjetivo theos. Entonces, por esa razón, pues me inclino, ¿sí? Como profesional en lingüística por esta traducción, ¿no? Esta traducción es de la Biblia Israelita Nazarena y la Biblia Reina Valera Restaurada 2011. Muy bien. Eso en cuanto al primero. También el segundo, el sustantivo no debe traducirse como indefinido o cualitativo solo porque no tenga artículo. El contexto determinará si es definido, indefinido o cualitativo. Entonces, el contexto, de acuerdo, pues hay tres posibles traducciones. Dios, un Dios o poderoso. ¿Ah? Y ya mencioné por qué no puede, semánticamente la traducción Dios es incorrecta. Un Dios tampoco, porque estaríamos diciendo que Jesucristo es un Dios de la misma clase de otros y Jesucristo es el monogenes, el único en su especie, ¿cierto? Entonces, poderoso, pues sí, desde mi óptica lingüística es la más correcta traducción. Es la mejor traducción del sustantivo anartroso theos. Entonces, de lo contrario, se caería en el modalismo sabeliano o en el enoteísmo monólatra. Muy bien. A ver, entonces, vamos con otro erudito, ¿no? Que es Philip Harner. ¿Sí? Philip Harner, pues él también escribió un artículo llamado Sustantivos predicativos anartrosos cualitativos. Y hizo un análisis incluso de Marcos 15:39 y de Juan 1:1. Y entonces yo me leí el artículo completo. También pues hice la traducción respectiva pues al español para compartirlo, como dije anteriormente, con quien desee leer estos artículos que son buenísimos. ¿Sí? Y nos ayudan a entender la correcta traducción de Juan 1:1. Sí. Mire, dice, este estudio sugerirá que los sustantivos de predicado anartroso, es decir, que no tienen artículo definido, que preceden al verbo, pueden funcionar primariamente para expresar la naturaleza o carácter del sujeto. ¿Qué se dice del logo? Bueno, que es poderoso, fuerte o grande. ¿Sí? Y esta significancia cualitativa puede ser más importante que la pregunta si el sustantivo predicativo por sí mismo debería ser considerado como definido o indefinido. Entonces, pues, para Philip Harner, ¿sí? De acuerdo, él en el artículo que escribió incluso citó muchísimos ejemplos, muchos más que los de Ernest Caldwell, y demostrando que un predicado nominativo precopulativo, ¿sí? Anartroso era de carácter cualitativo, ¿ves? Y entonces, pues, muy importante, ¿no? Entender esto, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a
a ver qué es lo que nos dice, es decir, como un resumen de ese artículo, ¿sí? ¿Qué nos dice el canon de Philip Harner? ¿Sí? Lo estoy llamando el canon de Philip Harner, ¿sí? Porque él también pues habla de, de, de la significancia cualitativa de un predicado nominativo anatroso, ¿no? Dice, primero, los sustantivos de predicado anatroso que preceden al verbo pueden funcionar principalmente para expresar naturaleza, carácter o significancia cualitativa del sujeto, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que está queriendo dar a entender aquí, la primera regla del canon de Philip Harner, ¿sí? Es que se está hablando es de una cualidad, de un atributo de logos en la cláusula Juan 1.1c, kai theos en hologos, ¿sí? Ese theos es un sustantivo precopulativo anatroso, es decir, no tiene artículo. Entonces, según Philip Harner, tiene que ser cualitativo. Cualidad, se está hablando de la cualidad y el atributo. ¿Mm? ¿Ya? Muy bien. Recordemos que estamos hablando ¿sí? Del idioma griego, ¿no? Sí, estamos haciendo un análisis lingüístico del idioma griego, ¿no? ¿no? El idioma español, ¿no? Entonces, muy importante pues entender eso, ¿no? Segundo, un sustantivo en griego es anatroso cuando indica la categoría o clase de la cual el sujeto es un ejemplo en particular, ¿sí? Entonces, no podríamos decir que el verbo era un dios, porque lo estamos clasificando o listando entre otra categoría de dioses, y ahorita lo vamos a ver con el canon con otro canon que vamos a ver más adelante de Wallace. ¿Ah? Dice el tercero, un sustantivo predicado es anatroso cuando es intercambiable con un sujeto en un contexto dado. ¿Qué significa esto? Es decir, que si yo intercambio las oraciones, es decir, el resultado es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, y poderoso era el verbo, es lo mismo que decir, y el verbo era poderoso. Pero si no se pueden intercambiar las oraciones desde ese punto de vista gramatical, o al intercambiarlas da un significado diferente, entonces, pues no se podría... como lo dice aquí, no podría ser intercambiable, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces aquí, según el canon de Philip Harner, ¿sí? Kai theos en hologos. Kai theos en hologos. Entonces, de acuerdo pues a la interpretación, ¿ah? A la inferencia deductiva que se hace del pasaje, del artículo de Philip Harner, si él da a entender de que es una cualidad. El verbo es poderoso, ¿cierto? El verbo era poderoso. Quizás algunos dirán, ah, no, pero es que Philip Harner era trinitario, claro. Philip Harner era trinitario, Caldwell también trinitario, todos estos eruditos trinitarios, pero fueron sinceros, fueron honestos, ¿sí? Al escribir estos artículos y decir que el complemento predicativo era de carácter atributivo, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, decir, y Dios era el verbo, no, es semánticamente incorrecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un análisis de las traducciones incorrectas y la traducción correcta de Juan 1.1 de acuerdo a todo lo que hemos hablado. ¿Sí? El verbo era el Dios. Si Juan hubiese querido decir esto, él hubiera escrito hologos en jotheos. Significaría que logos y theos eran equivalentes e intercambiables. No habría jotheos que no fuera hologos. Si Juan hubiera escrito esto, pues los enoteístas, monólatras y los biteístas tendrían la razón al afirmar que Jesús es otro Dios, ¿cierto? El verbo era un Dios. Recuerden que no solamente la traducción Nuevo Mundo, sino cité como 15 traducciones más, ¿sí? Modernas y antiguas. Modernas y antiguas de que dicen que la traducción era de manera indefinida, ¿no? ¿Sí? Entonces, si Juan hubiese querido decir esto, le hubiera escrito hologos en theos.
que significaría que el Logos era un Dios de alguna clase, ¿sí? Si Juan hubiese escrito esto, los testigos de Jehová tendrían la razón al argumentar que Jesús es un Dios en la cláusula Juan 1:1c, ¿sí? Y no solamente ellos, sino también los 15 traductores más de las Biblias contemporáneas y antiguas que cité anteriormente, ¿no? El verbo era divino. Si Juan hubiese querido decir esto, le hubiera escrito hologos en Theos, que significaría que el logos era divino, sin especificar cómo. También podría implicar que el logos, siendo solo Theos, estaba subordinado a Theos. Pero es que ahí en la cláusula Juan 1:1 no dice Theos, ¿sí? Muchas Biblias lo tradujeron. Las 17 Biblias que mencioné anteriormente lo tradujeron y el verbo era divino. Pero es que ahí no aparece el adjetivo Theos, sino aparece el sustantivo adjetivizado Theos, ¿no? ¿Ah? Que adquiere el carácter y la cualidad de atributo. ¿Mm? El verbo era Dios. Si Juan hubiese querido hacer esto, lo hubiera escrito hologos Theos en. Significaría que el logos, teniendo la naturaleza de Theos, es el mismo Theos. Si Juan hubiera escrito esto, los modalistas abelianos tendrían la razón al decir que Jesús es el único Dios, ¿sí? O también si hubieran dicho Jotheos en hologos, lo mismo, ¿sí? Entonces los abelianos, el modalismo abeliano, cariñosamente les digo los Jesús solos, porque tengo amigos también en esa denominación. Entonces, pues, tendrían la razón. Poderoso era el verbo. Juan sí escribió esto, Theos en hologos. Significa que el logos es poderoso, Theos. Aquí Theos no está precedido por el artículo definido él. Por lo tanto, es incorrecto traducirlo Dios. En griego, koiné, cuando un sustantivo carece de artículo definido, es cualitativo. Por lo tanto, la traducción más correcta es poderoso. Y no solamente lo dice Philip Harner. Mire, Philip Harner hizo estos análisis, ¿no? Sí. Y pues era un erudito, sí, en griego, koiné. Y aunque era trinitario, honestamente dijo que el Theos era cualitativo. Entonces, quizás de pronto algunos dirán, no, pero entonces él es trinitario, entonces, porque él, sí, recordemos que aunque estos eruditos en griego escribieron estos artículos y evidenciaron que tienen carácter cualitativo, ¿sí? Eso no indica de que ellos pues vayan a renunciar a sus denominaciones, ¿no? O a sus nexos denominacionales, ¿no? Entonces, es entendible eso, pero por lo menos hubo honestidad. Eso es importante, ¿no? Ahora vamos al canon de Wallace. ¿Ah? Vamos al canon de Wallace, de Daniel Wallace. Dice Kaitheos en hologos. Después hubo muchas discusiones, aportes entre lo planteado por Ernest Caldwell, Philip Harner. También hay otros eruditos como Harper Dixon. Entonces Wallace realiza la declaración de su regla. Un sustantivo preverbal no articulado, es decir, anatroso, que no tiene artículo, es casi siempre cualitativo. Algunas veces definido y otras veces indefinido. Eso lo dice, miren, para que tomen apuntes. Wallace, página 267 en su libro Beyond the Basic, ¿sí? Gramática más allá de lo básico, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que de acuerdo, pues, a Wallace, sí, Theos es cualitativo un 80% de las veces. ¿Sí? Sería definido un 15% de las veces. Indefinido un 5%. Eso no lo digo yo, eso lo dice este erudito, ¿no? Daniel Wallace. Sí, es muy importante, pues, leer sus libros de gramática para entender esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, según este orden de ideas,
¿Ah? El sustantivo es cualitativo. Si un sustantivo, si lo que dice Wallace es cierto, ¿sí? De que Theos un 80% es 80% de las veces cualitativos, entonces la traducción más correcta sería poderoso. Y poderoso era el verbo. Porque poderoso es una cualidad y un atributo del sujeto. Si fuera el 15%, vamos a suponer que esta cláusula de Juan 1.1c está dentro de los definidos, 15%, entonces sería Dios. Y Dios era el verbo. Pero nos encontramos con el problema que contradice la cláusula B, donde se dice que el logos estaba con el logos estaba con el Dios supremo, ¿no? Con el Dios todopoderoso. ¿Sí? Entonces hay una contradicción. Y 5% es indefinido, como lo traducen las 15 versiones anteriormente mencionadas y la versión Nuevo Mundo. Entonces, un Dios, ¿sí? Según Wallace, ¿sí? Daniel Wallace, ¿sí? Entonces, y ahorita vamos a ver por qué él no está de acuerdo con que sea la traducción, la cláusula Juan 1.1c sea indefinida. Sí, ya vamos a ver las razones, ¿sí? Bueno, fíjense que él, sí, esto lo saqué también de su libro, indefinido. Bueno, él habla de un sustantivo cuando es indefinido, cualitativo o definido, ¿no? Entonces, un sustantivo hace referencia a un miembro de una clase. Si es indefinido, hace referencia a un miembro de una clase sin especificar cuál miembro. Entonces dice, el sustantivo sin artículo no informa nada acerca de Theos en particular, no se revela nada, salvo que el sustantivo es uno de los miembros de una clase de otros sustantivos que comparten la misma designación de Theos. Si esto es así, como lo dice pues este erudito en griego Quiné, ¿sí? Daniel Wallace, entonces ahí ya entendemos por qué él dice que en esta cláusula de Juan 1.1c, que es probable que sea indefinido un 5% de las veces. ¿Por qué? Bueno, porque si decimos, y vuelvo y lo repito, para que quede grabado aquí, en la mente y en el corazón, porque si decimos, y el verbo era un Dios, entonces estamos listando y clasificando al verbo dentro de otra categoría de dioses. Y como lo dije anteriormente, Jesucristo es el monogenes, el único en su género y en su especie. Entonces esa traducción es semánticamente incorrecta. Bueno, lo digo con cariño y con mucho respeto también porque tengo amigos, muy buenos amigos que son testigos de Jehová. Pero yo tengo que ser honesto pues en este análisis, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Después dice, un sustantivo es definido, coloca su énfasis en la identidad individual. Tiene en mente al miembro de una clase, pero este miembro en particular está resaltado por el autor. Los sustantivos definidos tienen una identidad de referencia única. En otras palabras, el sustantivo definido se distingue de todos los otros miembros de su clase. Entonces, mira, aquí yo subrayé esto que me pareció interesante. El sustantivo definido es el único miembro de su clase, ¿sí? Pero si decimos, y Dios era el verbo o el verbo era Dios, entonces no está siendo el único en su clase, ¿cierto? Porque entonces, ¿dónde dejamos al Padre y el Espíritu Santo? Luego, al decir que Jesucristo es único en su especie y decir que Él es Dios, entonces los otros dos, ¿dónde se dejan? ¿Ves? Eso es algo que no puede explicar un trinitario con su mente trinitaria, ¿ves? Y el último, un sustantivo cualitativo, coloca el énfasis sobre cualidad, su cualidad, naturaleza o esencia. No indica meramente pertenencia a una clase de la cual hay otros miembros, como un sustantivo indefinido, ni subraya identidad individual, como un sustantivo definido. Entonces ahí no interesa la clasificación, no se lista dentro de una clasificación, sino más bien se está hablando de una cualidad, un atributo del logos. ¿Y qué es el logos? Pues un ser poderoso, pero no todopoderoso, ¿no? ¿Sí? Muy, muy importante entender esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué nos dicen otros eruditos, ¿no? Sí, muy importante, ¿sí? Para confirmar y avalar todo lo que he expresado, pues, en este estudio. Dice, el contexto, por ejemplo, The Journal of Biblical Literature, dice, el contexto nos da la base para entender con exactitud la correcta traducción de Juan 1:1. ¿Sí? Entonces, una publicación del jesuita Joseph A. Fitzmyer señala que si se interpretara la parte posterior de Juan 1:1 como el Dios, esto entonces contradiría la cláusula precedente, la cual dice que la palabra estaba con Dios. ¿Mm? Y eso lo dice un jesuita, ¿no? Un jesuita. ¿Ves? Entonces, muy importante, ¿no? Bueno, la publicación del jesuita, ¿no? Entonces, muy importante pues entender esto. Eso es lo que he venido diciendo. No puede ser y Dios era el verbo o el verbo era Dios, porque se contradice la cláusula B, donde dice que el verbo, el verbo estaba con el Dios supremo. ¿Ves? Mire, me están dando la razón los eruditos. Journal of Biblical Literature dice que las expresiones en las cuales un predicado sin artículo precede al verbo son principalmente de significado cualitativo. También dice de Juan 1:1, la fuerza cualitativa del predicado es tan prominente que no puede considerarse definido el sustantivo theos. Es una cualidad. ¿Ah? Una cualidad, un atributo. De hecho, William Barclay lo dice, es un adjetivo, ¿sí? Aunque feo sea un sustantivo, pero recordemos que hay sustantivos adjetivizados, ¿no? Que tienen carácter de cualitativo, ¿no? Bueno, muy bien. Y recordemos que theos también actúa como sustantivo y también como atributo, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, esto lo dice Philip Hartnell, que también. Ahora vamos a Joseph Henry Thayer, teólogo y erudito que trabajó en la producción de la versión en inglés American Standard Version. Declaró sencillamente, el logos era divino, no el ser divino mismo. ¿Sí? Y el jesuita John Mackenzie escribió en su diccionario Dictionary of the Bible, rigurosamente Juan 1:1 debe traducirse, la palabra era un ser divino. ¿Sí? Que no es decir, si dentro del campo semántico de la amplia gama de significados de la palabra theos estuviera la palabra divino, diría, esa es la traducción, ¿cierto? Pero resulta que no aparece como significado. Divino es theos, ¿sí? Entonces es respetable lo que dicen estos eruditos, pero pues en mi caso particular yo no comparto esta traducción, ¿sí? Y de hecho, muchos teólogos y apologistas con su mente trinitaria, no, sí, está bien, el verbo era divino. Sí, igual, era Dios también, ¿sí? Porque ellos tienen el concepto, asocian la palabra divino con la palabra Dios, ¿sí? Y no saben que la palabra divino tiene otras connotaciones, otros significados denotativos en el Nuevo Testamento, ¿no? El erudito William Barclay, que es un famoso traductor de la Biblia, escribe, ahora bien, normalmente, excepto por razones especiales, los sustantivos griegos siempre tienen el artículo determinado antepuesto a ellos. Cuando un sustantivo griego no tiene el artículo antepuesto, se convierte más bien en descripción que identificación y tiene carácter de adjetivo en vez de sustantivo. Entonces, mire, no puede traducirse y Dios era el logos o el logos era Dios. ¿Por qué? Porque ahí no se está hablando de identificación, sino de descripción. ¿No? Una descripción cualitativa del logos, que es poderoso. ¿Ves? ¿Ah? Entonces, muy bien. Recordemos también que el artículo indefinido
no existe en griego koiné, eso ya lo dije al principio, pero es muy bueno pues aclararlo teniendo en cuenta de que hay muchos que han ingresado después. Entonces, cuando se ponía el artículo indefinido, de acuerdo al contexto, ¿sí? Pero ya vimos que en el contexto de Juan 1:1 no cabe, porque entonces estaríamos diciendo que Jesucristo es un Dios, lo estamos clasificando, listando entre otros dioses, ¿sí ve? Y él es único en su especie, monogenes. Bueno, muy bien. También aquí dice, correspondiente el doctor William Lauder, percibió un conflicto entre la traducción un Dios en Juan 1:1 de algunas versiones y el monoteísmo judío. Es decir, aquí otro erudito, eso lo dice él, ¿no? Sí, al decir que un Dios era el verbo, o el verbo era un Dios, entonces hay un conflicto en la traducción con la creencia monoteísta unitaria del judaísmo, ¿no? Sin embargo, concluye, es cierto en la lectura más natural del texto que hay dos seres aquí. Bueno, él mismo acepta, hay dos seres, Dios y un segundo que era Theos. Pero este segundo está relacionado con Dios de una manera que muestra que Dios es el absoluto en contra de lo que define el segundo. No se presenta como dos dioses iguales. ¿Ves? ¿Ah? No se está presentando como dos dioses iguales o dos seres espirituales que coexistentes, coiguales, ¿no? Sí, eso lo dice, no lo digo yo, lo dice el libro The Christology of the Fourth Gospel, ¿sí? La cristología del cuarto evangelio, estructuras y temas, segunda edición, Nueva York, Peter Lamb, 1992, página 155. Entonces, aquí eso de decir, por ejemplo, eso lo dice un erudito, entonces esa doctrina de que hay dos dioses coeternos enseñada por el enoteísmo monológico, esa doctrina está completamente descartada cuando hacemos un análisis no solamente bíblico, sino lingüístico, semántico, gramatical, ¿eh? ¿Ves? Morfológico, todo eso es muy importante, hermanos y amigos, porque estos análisis nos ayudan a entender de que muchas de las doctrinas y de los dogmas tardíos como el enoteísmo monológico son falsos. ¿Ah? Dice aquí en el Biblical Greek, griego bíblico, dice en ese libro, aunque los estudiosos en su mayoría apoyan la lectura tradicional en el texto, como lo hace el evangélico William Mounce, autor de una popular gramática griega utilizada en varias academias de los Estados Unidos, él admite lo siguiente: cuando el artículo no está presente, se hace hincapié en la cualidad del sustantivo. Miren, hermanos y amigos, ¿sí? La mayor parte de eruditos en griego, quiné, en griego, concuerdan en decir de que es de carácter cualitativo cuando el artículo no está presente, o cuando un sustantivo o un predicado nominativo es anartroso, es decir, que no tiene artículo. Eso lo dicen ellos. La mayoría concuerda en lo mismo. ¿Ves? Ahí está para que investiguen. Entonces, el candidato más probable para Theos es cualitativo. Eso lo dice Greek Grammar Beyond the Basics, gramática griega más allá de las bases, de lo básico, página 269. Entonces, y realmente es un excelente libro que yo les recomiendo a todas las personas que están estudiando griego, que tengan y que lo analicen, porque pues mire, Wallace dice que Theos es cualitativo, ¿ves? Bueno, entonces, de acuerdo, volviendo al canon de Philip Hahn, las expresiones en las cuales un predicado sin artículo precede al verbo son principalmente significado cualitativo. Entonces, Philip Hahn concuerda con Wallace, ¿sí? Y no es que Caldwell estuviera tan desorientado del todo, ¿no? Wallace también apoya mucho varios de los argumentos presentados por Ernest Caldwell, ¿sí? Que a veces, de acuerdo al contexto, puede ser indefinido o cualitativo, ¿cierto? ¿Ves? Bueno, muy bien, entonces, ahora este es el análisis lingüístico que tenía. Ahora, ¿qué nos enseña las Sagradas Escrituras? ¿Ah?
las Sagradas Escrituras, el contexto de la misma Santa Palabra de Dios. Vamos al contexto. Juan 1:1:1, en la versión Reina Valera 60, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Pero dos objeciones. El que está con el otro no puede ser ese mismo, ¿cierto? ¿Ah? Y otra, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El poderoso unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, si a Dios nadie le vio jamás, si Juan 1:18, el mismo apóstol Juan, 17 versículos después, dice que a Dios nadie le vio jamás, entonces sería inconcebible que él hubiera escrito y el verbo era Dios. Juan 17, bueno, Juan 1:1 en la versión Nuevo Mundo y las otras 15 versiones que mencioné anteriormente. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Sí, pero resulta que Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sí? Jesucristo mismo dijo que su Padre era el único Dios verdadero. Entonces, esa traducción de un Dios es semánticamente incorrecta. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con el Todopoderoso y poderoso era el verbo, según la Reina Valera restaurada 2011. Entonces, Juan, bueno, muy bien. Y eso concuerda con lo que enseña pues las Sagradas Escrituras. El mismo apóstol Juan en Juan 20:30 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjate que si realmente Juan, el apóstol Juan, hubiera escrito la cláusula Juan 1:1c y el verbo era Dios, como ostentan decir muchos teólogos, apologistas y exégetas trinitarios, entonces él no hubiera tenido ninguna objeción en decir Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad o de la deidad, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Pero para Juan, Jesucristo no era Dios. Para Juan, Jesucristo era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Ven? Mis estimados hermanos y amigos y oyentes de este canal. Entonces, el mismo contexto, el contexto inmediato y el contexto lejano del mismo evangelio de Juan, ¿sí?, da a entender de que esta traducción, el verbo era Dios y el verbo era un Dios, son semánticamente incorrectas. ¿Sí? Y esto es el análisis bíblico, ¿no? Entonces, pues, muy importante entender esto, ¿sí? A la luz de la semántica, de la lingüística, ¿sí? No es que todo el mundo tenga que saber griego para poder, pues, entender las Sagradas Escrituras, pero a veces contextos que han sido muy polémicos, controvertidos, como lo es la cláusula de Juan 1:1, sí tenemos que recurrir a la lingüística, a la semántica, a la sintaxis, al análisis gramatical, para poder determinar si la traducción es correcta o incorrecta. Entonces, pues, esta ha sido toda la exposición, ¿sí? Por el día de hoy, en vista de que, pues, Ángel García no se presentó, pues, al debate, pese a que conocía, ¿sí? Se le había informado, ¿sí?, del debate, y aún así no se presentó. Entonces, pues, optamos para cumplirle a la audiencia, ¿sí? ¿De qué?
mira, aquí está la evidencia, yo no calumnio ni difamo a nadie, mire, se mandó hace como 3 días, hace 3 días, y mire, y él lo leyó, pero ignoró el debate el día de hoy, entonces por esa razón se hizo. No se presentó, pero le cumplimos pues a todos los fieles oyentes, entonces, de este canal. ¿Sí? Agradecemos a las personas que estuvieron presentes, a quien muestre a ver, quienes estuvieron: Pablo JK, Martínez Trinidad, Carlos Patiño, ¿sí? Max Roper, Juan Carlos, Traducción del Nuevo Mundo, erudita y sincera. Y bueno, muy bien, Juan Calmet. Bueno, agradecemos por su participación, ¿sí? Entonces, un saludo de gracia y paz, y le deseo la palabra al hermano Valentín. Muy bien, hermano. He estado escuchando muy atentamente. He tratado de tomar todas las notas posibles. Yo quiero también compartirles, que se lo diré, pues una traducción alternativa. Para empezar, diré que, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él manifiesta la palabra. O sea que Jesús es un ser celestial, digamos, un ser espiritual, el Hijo del Dios viviente, el cual ejerce las funciones divinas del Padre, por delegación del único y verdadero Dios. Uséase que la palabra procede de Dios, la palabra se materializa, se manifiesta. ¿Por quién? Se manifiesta a los hombres, a la humanidad, pues por medio del Hijo de Dios, el Padre. O sea, Cristo Jesús es el mensajero celestial que manifiesta por medio de la palabra el mensaje que trajo al mundo de parte del Padre. Y ahora pues les voy a leer de Juan 1.1, pues una traducción o versión alternativa. Y dice así: en el principio es la palabra, y la palabra es en Dios, y de Dios es la palabra, o la palabra procede, emana del mismo centro de la voluntad del único y verdadero Dios. Y ahora voy a hacer a nivel de interrogación que divino no significa ser Dios o un Dios, como la traducción del Nuevo Mundo. Y la pregunta, en síntesis, ¿es lo mismo la deidad? ¿Es lo mismo la deidad en Cristo que la deidad de Cristo? Ahí les dejo la pregunta. Paso palabra y buenas noches. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, hermano Valentín, también por su comentario. Eso ha sido todo por hoy. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión. Y un saludo de gracia y paz y bendiciones para todos los oyentes de este canal. Hasta pronto. Buenas Chao, noches. gracias.